¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso de Java Enterprise Edition, en el que seguimos con nuestro primer proyecto JSF 2.0. Resumiendo, de momento hemos creado nuestro facelet de inicio, el archivo XHTML que se abre al iniciar nuestro proyecto, y dentro del cual hemos incluido distintos tags JSF que se renderizan como los componentes de un formulario HTML tradicional. Dentro de estos tags hemos incluido distintos atributos y en concreto en el atributo value hemos incluido en algunos las denominadas expresiones de valor vinculado que apuntan a un managed bean que debe procesar la petición y devolver un valor. Seguimos ahora entonces creando ese managed bean y posteriormente crearemos también la página de confirmación de envío del formulario, que es la que indicamos en el atributo action del componente botón de nuestro formulario. Empezamos con el managed bean. Managed beans es un término que se utiliza en Java Server Faces. Y con ello nos referimos a Java Beans estándar, y el uso que tienen es para contener datos que vayan introduciendo los usuarios en aplicaciones creadas con JSF. Teniendo esto claro, estamos ya preparados para crear un nuevo Managed Bean en NetBeans dentro de nuestro proyecto. Vamos allá. Aquí estamos ya en NetBeans y vamos entonces a crear nuestro Managed Bean. Por cualquiera de los medios que podemos hacerlo, pulsamos sobre Archivo Nuevo y aquí en categorías tenemos que buscar Java Server Faces y en tipos de archivo aquí lo tenemos, JSF Managed Bean. Pulsamos en siguiente y se nos abre el asistente como tantas veces. Tenemos que darle un nombre de clase. Recuerda que en lo que ya creamos en nuestro index, en los valores vinculados, hablábamos de registration bean, que por tanto es el nombre que tenemos ahora que darle. Y como aquí también ya nos indica, se aconseja incluirlo dentro de un paquete. Vamos a seguir el namespace como siempre. Vamos a llamarle, por ejemplo, SF1 al paquete, y el resto podemos dejarlo por defecto. Aquí en Scope vamos a dejar por defecto Requests, pero aquí están los scopes que podemos utilizar para
un managed bin, y ahora en un momento, cuando acabemos de crear este managed bin, nos paramos un poco más en repetir, porque prácticamente ya lo vimos, los distintos scope y cuándo usarlos. Así que con esto pulsamos en terminar. Finalizado el asistente, vemos que nos crea una versión esquemática de nuestro managed bin en el paquete que hemos indicado, y consiste simplemente en la clase managed bin con el nombre que le indicamos y conteniendo un constructor único, público y sin argumentos. El archivo cuenta además, como vemos aquí, con dos anotaciones. La primera de las anotaciones, managed bin, es la que va a hacer que la clase que acabamos de crear sea considerado como un managed bin de Java Server Faces. Por defecto, el nombre que va a tener ese managed bin es el nombre que le damos a la clase registration bin, pero empezando con minúscula, poniendo aquí la primera letra minúscula. Podríamos sobreescribir ese nombre por defecto, podríamos haberlo hecho hace un momento cuando creamos el managed bin, o podemos hacerlo ahora aquí también mediante el uso del atributo name de la anotación managed bin, pero no es una buena idea. Es mejor idea mantener siempre este valor por defecto, que es el que se usa como convención, y por lo tanto hace que sea más sencillo de entender el código posteriormente. Nos sirve también como ejemplo del uso de las anotaciones en Java Server Faces 2, de la que ya hemos hablado. Con el uso de esta anotación, managed bin, no necesitamos ya registrar el face servlet en el archivo de configuración web XML. Será Java Server Faces en tiempo de ejecución el que en el servidor de la aplicación automáticamente registre el servlet. Y tenemos una segunda anotación que es requests scoped. Aquí creo que se entiende perfectamente. Designamos que este managed bin que estamos creando va a tener un alcance de requests. Es justo los alcances de los que hablábamos hace un momento y que nos vamos a parar ahora a volver a ver. Pero en aquel momento indicábamos que dejábamos por defecto requests, y la anotación para indicar eso en el managed bin es este que aquí vemos, requests scoped. Resumimos entonces los distintos alcances que puede tener un managed bin. El primero, el alcance requests, que significa que el bin está solo disponible en una única consulta HTTP. Los managed bins pueden también tener un alcance de sesión, en cuyo caso están disponibles en una única sesión HTTP de usuario. El siguiente sería un alcance de aplicación, lo que significa que el bin está accesible para todos los usuarios en la aplicación a lo largo de las sesiones de usuarios. Los managed bin pueden también tener un alcance de none, lo que significa que el managed bin no está almacenado en ningún alcance, pero es creado en demanda cuando es necesario. Y por último, adicionalmente, los managed bins pueden tener un alcance de view, en cuyo caso el bin está disponible hasta que el usuario navega a otra página. Este tipo de managed bins son los que se utilizan cuando se usan peticiones AJAX. Y como ya dijimos, para cada scope que utilicemos en nuestro managed bin aparecerá una anotación. En el que estamos utilizando ahora, la anotación es request scope, que designa que nuestro managed bin tiene un alcance de requests. Si hubiéramos seleccionado session, tendría que aparecer la anotación session scope, y así con las otras: application scope, non scoped y view scope.
Pues si tenemos esto ya claro, podemos pasar a modificar el Managed Bean que nos crea automáticamente NetBeans para irle añadiendo las propiedades que van a tratar con la información que escriba el usuario. De nuevo, como ya en otros casos, será trabajar con métodos getter y setter. Pues ahora este Managed Bean, como otros Java Beans que ya hemos visto, va a estar formado simplemente por una serie de métodos getter y setter para cada una de las variables que enviamos desde los campos de formulario. Así que ya lo escribimos aquí, muy similar a otros, y aquí, como puedes ver, creamos una serie de variables que son las que usamos en los métodos getter y setter. Coinciden, desde luego, con los valores que hemos ido utilizando en las expresiones de valor vinculado. Aquí saludo, aquí nombre, aquí apellidos, y así sucesivamente, edad y email, que son exactamente las mismas variables que aquí creamos. Desde luego estos nombres tienen que coincidir, ya que es el modo en el cual JSF va a saber cómo mapear, cómo asignar las propiedades de los beans al valor de las expresiones vinculadas. Con esto ya tenemos nuestro Managed Bean creado. Nos queda ahora por crear. Tenemos el index XHTML con el estilo CSS que le hemos dado, tenemos el registration bean. Ahora vamos a crear la página de confirmación, que es otro facelet. Veamos el funcionamiento de nuestra aplicación. Nuestros usuarios tienen que rellenar los datos en la página de entrada y enviar el formulario. Posteriormente queremos mostrar una página de confirmación que muestre estos valores que el usuario ha escrito. En index XHTML usamos expresiones de valor vinculado en cada uno de los campos de entrada de la página index XHTML. En el archivo Managed Bean, los correspondientes campos son poblados con los datos que haya escrito el usuario. Por tanto, ahora todo lo que necesitamos en nuestra página de confirmación es mostrar los datos que se procesan en el Managed Bean a través de una serie de tags JSF h2.output test. Vamos entonces a crear la página de confirmación. Podemos hacerlo usando el asistente, exactamente igual que hicimos para crear index de tratamiento de una página XHTML, un facelet de Java Server Faces. Solo insistir, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el nombre de este archivo tiene que coincidir con el valor del atributo action en el comando del botón de la página input. En este caso recuerda que pusimos confirmación, por lo tanto el archivo tiene que ser confirmación .xhtml. Ya dijimos que se trata de navegación estática. Ya en NetBeans pulsamos en archivo nuevo. Ahora aquí, cuando se nos cargue, pulsamos en web y en XHTML. Pulsamos en siguiente y ahora aquí, recuerda, tenemos que darle el nombre, confirmación, y nada más. Con esto ya llega, pulsamos en terminar y ya se nos abre el archivo con el contenido por defecto. Vamos a modificarlo con este código que aquí vemos, un código sencillo. Simplemente consiste en una serie de tags houtput test que contienen labels, contienen etiquetas y contienen expresiones de valores vinculados. Estas expresiones de valores vinculados, desde luego, están enlazados a las propiedades de nuestro Managed Bean, que a su vez las recibe de index.html.
Estos tags JSF h2.output test lo único que hacen es mostrar el valor de la expresión que calcula el managed bin. En este caso es recuperarlo del otro archivo y mostrarlo sin más, y nos lo muestra en la página renderizada. Así que con esto ya podemos probar esta primera versión. Podemos guardar y ejecutarlo. Recuerda, si ya está abierto, pues puedes ejecutar directamente el archivo index, si no, pues pulsa sobre ejecutar para que se abra el servidor y demás. Aquí tenemos nuestra página de inicio, que ahora podemos cubrir con datos. Y al pulsar en el botón registrar, recuerda que esta información la pasa al managed bins, que a su vez tras procesarla, aunque en este caso proceso prácticamente no hay ninguno, se la pasa a la otra página. Pulsamos y observa cómo se nos abre el archivo y cómo nos muestra la información tal como indicamos. Sin embargo, podemos ver cómo hemos pasado en el campo de dirección email un valor que es imposible que funcione como una dirección email. Por tanto, vamos con el siguiente apartado, que es cómo podemos añadir controles de validación en Java Server Faces. Ya hemos visto en la elaboración de este proyecto cómo el atributo required para los campos de entrada JSF nos permite fácilmente hacer los campos de entrada obligatorios. Si un usuario intenta enviar un formulario con uno o más de los campos exigidos vacío, entonces un mensaje de error se genera automáticamente. El mensaje de error es generado por el tag hMessage, que es el que tiene que tener cada uno de los campos al que queremos poner este tipo de validación automática. Este mensaje lo que hace es mostrar un string en el que el nombre que aparece en este mensaje de error corresponde al valor del atributo label para el campo que este tag hMessage está validando. Si hubiéramos omitido el atributo label, entonces sería el valor del atributo ID del campo el que se mostraría en su lugar. Vemos aquí en pantalla un ejemplo del mensaje de error del campo EDA. Desde luego que este atributo required hace mucho más sencillo implementar estas funcionalidades de validación en campos obligatorios en nuestra aplicación, aunque también tiene limitaciones. Veamos, por ejemplo, el campo edad que incluimos dentro de nuestra aplicación, dentro del formulario, porque es un campo que está vinculado a una propiedad de tipo integer en nuestro managed bin. Veamos la estructura, cómo funciona dentro de la aplicación. Aquí podemos ver en el archivo index.xhtml, nuestro facelet de inicio de la aplicación, como este campo, como los otros, cuenta con un houtput label, un hinput test y un hMessage, cada uno de ellos con los atributos que ya explicamos y que no volvemos a ver. También, como la mayor parte de los componentes, como los campos en value, incluye una expresión de valor vinculado. La diferencia, si ahora vamos al managed bin, al que se llama desde aquí, es registration bin, observa que a diferencia de los otros, a los cuales se tienen como parámetro un string, en el caso de edad tiene como parámetro un integer. Esto hace que de modo automático nuestro validador hMessage, si en este campo ponemos un valor que no sea integer, nos devuelva un mensaje de error.
¿Qué es lo que vemos que va a ocurrir ahora? Tengo cubiertos los datos de los campos y vemos como aquí en edad ponemos un string, ponemos texto y no integer números. Al pulsar en registrar, observa cómo nos devuelve el error. Edad, esto recuerda que es lo que toma de label. Si no tuviera ningún valor este atributo label, lo tomaría de id. A continuación, el valor que hemos incluido, 20, debe ser un número. Y aquí indica el número que tiene el rango de números que pueden ponerse. Así que, por lo tanto, aquí vemos un ejemplo de HMeshes de forma automatizada. Así que un sistema de validación que se genera automáticamente, pero con limitaciones, sin esfuerzo por nuestra parte, ya está funcionando. ¿Cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, aquí tiene que ser un integer, pero no impide que sea negativo. Eso quiere decir que si yo aquí pongo menos 20, lo cual para una edad no tiene sentido ninguno, pero en este caso pulsamos en registrar y nos lo confirma, porque es un integer, aunque sea negativo y no tenga sentido. Por esta razón o por muchas otras, puede que sea posible que queramos crear un sistema de validación personalizado, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, para que no pudieran incluirse números negativos dentro de este campo, o bien, que es el que vamos a hacer, como incluir algún sistema para que la dirección de email tenga que ser una dirección de email. Decíamos antes ya en el video tutorial que tal como estaba el código, aquí simplemente se le pide, igual que aquí se le indica que tiene que ser un integer, aquí simplemente se le indica que tiene que ser un string. Así que con poner en dirección email cualquiera sin más ya funcionaría, y lo vimos antes que era así. Si queremos que valide con direcciones email que sean correctas, entonces tenemos que crear un sistema de validación personalizado, que es lo que vamos a ver ahora. Los validadores JSF personalizados deben implementar la interface Javax Faces Validator. En esta página puedes ver información sobre esta interface. Es la documentación oficial de Oracle sobre Java Server Faces 2.0. Esta interface contiene un método único llamado validate, y este método toma 3 parámetros. De nuevo vemos la información en la página oficial. El primero es una instancia de Javax Faces Contest. El segundo, una instancia de Javax Faces Component UI Component, que es donde se contiene el componente JSF que queremos validar, y una instancia de Java Lang Object, que contiene el valor escrito por el usuario para el componente. Si tenemos esto claro, ya podemos llevar a cabo la elaboración de ese validador personalizado que queremos. Así que dentro de nuestro proyecto creamos un nuevo paquete al que vamos a llamar con videotutoriales validators, para tenerlo mejor organizado, aunque tampoco sería estrictamente necesario, y creamos un archivo Java al que llamamos emailvalidator.java, cuyo contenido podemos ver aquí en pantalla. La clave está en que el método validate va a llevar a cabo una comparación en la que usa una expresión regular, que es la que vemos aquí, comparándola con el valor del componente JSF que estamos validando, que es la dirección email escrita por el usuario. Si el valor coincide con la expresión regular, entonces la validación será correcta. Si no es así, entonces la validación falla, y será cuando aparezca, mediante la excepción que va a lanzar Java Faces Validator exception, el mensaje de error. Aquí podemos ver el constructor de validator exception, que lo que hace es
tomar una instancia de Java Faces Application Face Message, que es el que vemos aquí. En esta parte del código es donde lleva a cabo la comparación entre la expresión regular y lo que ha introducido en el componente del valor que se haya introducido. Y es aquí donde se usa Face Meshes para indicar el mensaje que se va a mostrar en caso de error. Ese mensaje se le pasa como un string, aunque seguimos exactamente el mismo comportamiento, el patrón establecido por los validadores estándar JSF. Si cuenta con el atributo label se muestra, y si no es así mostrará la ID, y el resto es este string en el que podemos poner lo que queramos. Para que esto funcione, recuerda de nuevo el uso de las anotaciones en Java Server Faces 2.0, es necesario que nuestro validador sea anotado, es lo que hacemos en esta línea, con la anotación @facesValidator. El atributo de su el atributo value que le pasamos, que es el que aquí podemos ver, es la ID que será usada para referenciar nuestro validador en nuestras páginas JSF, así que será la que tengamos que usar ahora dentro de un momento. Ya una vez que tenemos implementado nuestro validador, pues podemos llevar a cabo una pequeña modificación en el archivo index.xhtml para que lo utilice. Una modificación tan pequeña como incluir una línea dentro del campo del email. Esto era lo que teníamos hasta ahora, antes del cierre de la etiqueta de input test. Incluimos f2.validator y le pasamos, como decía hace un momento, el validator ID, que es el que indicamos email validator. Simplemente esto es lo que necesitamos para que se le aplique a este campo el validador que tenemos en el archivo email validator y que le pasamos en esta línea el ID a utilizar. El funcionamiento que podemos ver aquí claramente: hemos incluido la información y en la dirección email ponemos una dirección en la que, como vemos aquí, pone cualquiera. No cumple con lo que marca la expresión regular, así que al pulsar en registrar, observa cómo aparece el mensaje que le indicamos. Si ponemos una que sí que cumple, por ejemplo esta, y volvemos a pulsar en registrar, ahora sí que nos lo confirma. Con esto tenemos esta aplicación totalmente funcional y con aquello que queríamos tratar. Vamos ahora a pasar a otro tema que también es muy interesante, que es el uso de plantillas en los facelets, en los archivos de nuestras aplicaciones creadas con Java Server Faces. Una de las principales ventajas que tienen los facelets sobre el uso directo de JSP es el mecanismo de las plantillas. Las plantillas nos permiten especificar el diseño de páginas en un lugar y luego podemos crear plantillas cliente que usen el diseño definido en esa plantilla. En la actualidad, la mayoría de las aplicaciones web tienen diseños consistentes que se repiten en muchas páginas. Pues usar plantillas hace que nuestra aplicación sea mucho más sostenible. Los cambios en el diseño solo tendremos que hacerlos en un lugar centralizado y se le aplicarán ya a todas las páginas que lo usen. En fin, es un tema que cualquiera que haya desarrollado algo medianamente complejo para la web sabe que es muy importante, y justo lo que vamos a ver ahora es las opciones que nos da Java Server Faces para hacerlo, y que nos da también NetBeans, porque nos provee una vez más con un muy buen soporte para plantillas Facelet, del que aquí vemos una imagen. Nos provee con varias plantillas prediseñadas con los diseños de página más comunes. Estos diseños podemos usarlos como base para nuestras propias aplicaciones o podemos usarlos ya también así directamente.
NetBeans también nos da la opción de usar bien tablas HTML o usar CSS en nuestro diseño. Desde luego creo que debe usarse siempre CSS, aunque para proyectos muy sencillos puede que no sea necesario. Vamos a verlo en un ejemplo concreto con un diseño que va a contener, de los que aquí vemos, un área de cabecera, una columna única a la izquierda y un área principal. He creado ya un nuevo proyecto, el que he llamado plantilla, de tipo aplicación web, en el cual he indicado, como ya hicimos con el que estuvimos utilizando hasta ahora, que usa el framework Java Server Faces. Veamos para empezar cómo añadirle una plantilla. Para ello pulsamos el nuevo archivo. Dentro del nuevo archivo en Java Server Faces, y dentro de Java Server Faces, ya lo vemos aquí, Facelets Template. Así que lo seleccionamos y pulsamos siguiente. Aquí tenemos el asistente que ya veíamos antes en la imagen. Vamos a llamarle también simplemente plantilla, porque solo vamos a usar una. Y ahora aquí, como decía, hay que elegir el estilo del diseño. Vamos a elegir y dejamos, el estilo de diseño que sea CSS, y elegimos este. Así que tal como está, pulsamos en terminar. Y NetBeans ya nos crea el esqueleto que aquí podemos ver de la plantilla. Para empezar, lo que nos interesa destacar, observa que la plantilla usa este namespace que aquí vemos, XMLNS, UI, y este que acaba, como vemos, en Facelets. Porque es este namespace el que nos va a permitir usar los dos tags clave para el funcionamiento de las plantillas. Aquí en esta plantilla el uso del tag UI insert, que vemos como lo usamos en varios sitios. Aquí lo tenemos en uno, aquí en otro y aquí en otro, coincidiendo con el diseño, la cabecera, la columna de la izquierda y el contenido. Para cada uno de ellos, como vemos, se usa este tag UI insert, al que nos da acceso el namespace que aquí indicamos. Ahora vamos a crear una plantilla cliente, que es una de esas páginas que va a utilizar esta plantilla. Podemos crear desde luego las que queramos, y en esas plantillas cliente vamos a tener que utilizar otro tag que es UI define, y que lo que hará en este caso será ir reemplazando en ese sitio la información con lo que se le indique aquí en el UI insert. Así que estos dos tags, UI insert y el que vamos a usar ahora en la plantilla cliente UI define, son los que nos permiten estructurar la información. Para crear nuestra plantilla cliente repetimos el proceso, nuevo archivo, Java Server Faces, y aquí tenemos Faceless Template Client. Esto tenemos que hacerlo con cada uno de las páginas que queremos que use la plantilla. Pulsamos de nuevo en siguiente. Y ya vemos como aquí nos indica desde el principio que tenemos que usar una plantilla. Si es una plantilla cliente es porque se basa en una plantilla que exista. Vamos a darle como nombre de archivo index, simplemente para que se abra ya directamente. No tiene por qué ser así, pero borra el archivo index que crea por defecto cuando creamos un nuevo proyecto, y simplemente le llamamos ahora sí a este archivo, con lo cual ya se nos abrirá cuando ejecutemos el proyecto. Y ahora es aquí donde pone template, donde tenemos que pulsar más y buscar nuestra plantilla, que es plantilla XHTML. La seleccionamos y ahora sí, tal como está, lo dejamos, pulsamos en terminar. Y NetBeans de nuevo nos crea el archivo. Aquí lo tenemos, la plantilla cliente con la estructura que, como vemos, se organiza en torno a tags UI define, que de entrada, como vemos aquí, coinciden con los UI insert que tenemos en la plantilla.
Aparte de eso, resumiendo lo fundamental de todas las plantillas cliente que vayamos creando, para empezar observa cómo utilizamos el mismo namespace que en el caso de la plantilla. Y en una plantilla cliente tiene que ser el tag UI Composition, el tag padre de cualquier otro tag que pertenezca a este namespace que estamos utilizando. Cualquier marcador que esté fuera de este tag no se mostrará, no será renderizado. Así que por lo tanto estos dos tags, el de apertura y cierre UI Composition, son los que marcan los límites de la renderización. En cuanto al UI define, como decíamos, es usado para insertar marcadores dentro de un tag que coincide en la plantilla con el tag UI insert. En este caso el de top es este. El atributo name que aparece en el UI define y el que aparece en el UI insert tiene que ser el mismo. Es el modo en el cual se enlazan. Pues también, como prácticamente siempre, NetBeans ya nos crea un esqueleto, una estructura totalmente funcional de la plantilla. Por eso, si ejecutamos ahora, tal como está el proyecto, aquí podemos ver el diseño con esas tres áreas que definimos. Cuando al crear la plantilla indicamos que usara CSS, ya se ha creado el archivo CSS por defecto con las distintas propiedades para que aparezca lo que aquí vemos. Archivo CSS que ya crea y coloca siguiendo las convenciones obligatorias de las que ya hablamos dentro de la carpeta resource, dentro de la carpeta CSS, y ya vemos aquí cómo crea los archivos necesarios para la utilización. Desde luego podemos editarlos y modificarlos. Una vez que tenemos la estructura ya definida, pues ahora simplemente se trata de incluir el contenido HTML que queramos en cada uno de los tres espacios que determinamos. Así que vamos a, por ejemplo, poner algo en la parte superior. Ahora en la columna de la izquierda, la que aparece aquí con el name de left, vamos a colocar unos cuantos enlaces. De momento cuando los pongamos nos va a dar un error. Observa que aquí estamos utilizando output links. ¿Por qué da el error? Pues ya deberías de ir sabiéndolo. No tenemos aquí el namespace para usar H, del que ya hablamos, sin embargo aquí lo estamos utilizando. Así que por lo tanto vamos a tener que añadir un nuevo namespace. Recuerda que ya está en otros códigos de los que ya utilizamos. Pero recuerda que el sistema más sencillo puede ser cuando aparezcan estos errores, primero no entrar en pánico y recuerda Alt más Enter. Y aquí dice que lo que hay que hacer es añadir la librería, la declaración de librería, con lo cual, como vemos, ya han desaparecido todos los errores al incluir la librería H. Y por último nos queda la parte del contenido, que es la que va aquí. Vamos a poner un poco de texto dummy simplemente para que se cubra sin más. Y estamos preparados para volver a probar nuestro proyecto. Aquí lo tenemos en pantalla. Desde luego que las opciones que nos da NetBeans para la creación de estas plantillas es realmente muy sencillo. Ahora podríamos crear todas las páginas que quisiéramos y aplicarle esta plantilla, y posteriormente, si las queremos modificar la plantilla, ya se modifican todas. De nuevo, aunque nos va a quedar un poco más largo de lo que quisiera este video tutorial, queda otro tema que es mejor tratarlo porque está relacionado con lo que vimos hasta ahora, que es la creación de componentes JSF personalizados. En lugar de crear
páginas completas, crear componentes que podemos añadir posteriormente en páginas. Son lo que se denomina en Java Server Faces los composite components. Así que vamos allá con esta otra muy buena característica de JSF 2.0, su habilidad para escribir fácilmente componentes JSF personalizados. Con JSF 2.0 crear un componente personalizado se limita prácticamente a crear un marco sin necesidad de ningún código Java o de configuración. Como los componentes están en general compuestos de otros componentes, JSF se les llama Composite Components, que traducido sería algo así como componentes compuestos, que parece una frase propia de Groucho Marx. Crear un composite component es como crear muchos otros archivos en NetBeans, lo veremos en un momento. Pulsamos en File New, seleccionamos la categoría Java Server Faces y el tipo de archivo JSF Composite Component. También, como prácticamente siempre, NetBeans nos generará un composite component vacío que usaremos como base para crear el nuestro propio. Veremos también como cada JSF 2.0 Composite Component está compuesto por dos secciones, por una interface y una implementación. La sección interface tiene que ir encerrada dentro de un tag cc2.interface y aquí definiremos cualquier atributo que vaya a tener nuestro componente. Y la sección implementación contiene los marcadores que serán renderizados cuando usemos nuestro composite component. Vamos entonces allá con nuestro ejemplo práctico en el que vamos a desarrollar un componente sencillo que podremos usar para escribir las direcciones desde un formulario. De este modo yo creo que el uso está claro. Si tenemos que poner en varios lugares de nuestro sitio un formulario para recoger direcciones, pues ya podemos utilizar este componente personalizado y si en algún momento tenemos que modificarlo, modificando simplemente el composite component, ya se modificará en todos los lugares donde lo usamos. Así que vamos allá y creamos este ejemplo. Así que vamos allá, he creado un nuevo proyecto que he llamado Composite Component, será como decíamos para añadir un nuevo archivo. Vamos a otro, pulsamos en Java Server Faces y dentro de los tipos de archivo, aquí en JSF Composite Component. Tenemos que indicar un nombre, vamos a poner por ejemplo direcciones cualquiera, y el resto es mejor dejarlo como está, incluso por lo que diremos en un momento es casi necesario dejarlo como está. Así que sin modificar nada más, pulsamos en terminar y como siempre ya nos crea NetBeans el esqueleto, que como decíamos está formado por dos secciones, la sección Interface y la sección Implementation. Cada una de ellas, como vemos, con los tags CC Interface y CC Implementation. Si vemos la estructura del proyecto, podemos ver cómo nos lo ha creado dentro de una subcarpeta en la carpeta Resource con el nombre de comp y dentro el nombre de direcciones XHTML. El tipo de namespace que vamos a tener que utilizar para referirnos al componente cuando queramos usarlo hace referencia a esta ruta, por eso lo que decía antes de que mejor no modificarla. Vamos a modificar la plantilla con el contenido que queremos que tenga nuestro componente. Contenido sencillo que tenemos que entender porque ya hemos visto la mayor parte de lo que aparece. Especificamos los atributos que va a tener nuestro componente a través del uso del tag CCAttribute, que puede tener dos atributos a su vez. Uno, el atributo name,
que este tenemos que usarlo en todos los tags cc attribute y que sirve para eso, para especificar el nombre que va a tener el atributo, y otro atributo opcional que en el primero no lo usamos y en el segundo sí, que es el atributo required, que ya sabemos la función que tiene. En cuanto a la implementación, el cuerpo del tag que se encuentra dentro del tag cc implementation se ve prácticamente igual que los marcadores JSF que usamos en los archivos y también en la plantilla. Aquí podemos verlo, output label input test. Sin embargo, sí aparece una diferencia en la expresión que tenemos que utilizar. Por convención, para poder acceder a los atributos del tag usando esta expresión, tenemos que hacerlo con cc.attrs. y después el nombre del atributo que hemos definido aquí en la interface. Por tanto, tendrá que aparecer bien dir tipo, como es aquí, o bien managedBin, que es el que aparece en los otros. Desde luego el managedBin, que aquí indicamos, tiene que resolver a un archivo managedBin existente, también como vimos ya en otros casos, que es el que se va a encargar de toda la lógica del negocio. Con esto tenemos ya un composite component totalmente preparado para funcionar. Como ya decíamos, para gestionar la información del formulario necesitamos un managedBin, al que llamamos dirección bin, y que aquí vemos exactamente igual a otros que ya hemos usado, así que no vamos a pararnos en explicarlo, y desde luego va con el proyecto. Pues ahora que ya tenemos nuestro composite component y también el managedBin necesario para gestionarlo, podemos añadir este componente donde queramos. Vamos a añadirlo, por ejemplo, en nuestra página index.xhtml. Este que vemos aquí sería el código resultante, en la que la parte que nos interesa es esta. Observa aquí lo que decíamos antes. Por convención, el namespace para nuestros componentes personalizados será siempre el que vemos aquí, que acaba en edcomp. Por tanto, no deberíamos cambiar la ruta, como ya decíamos. Para poder acceder al componente, como vemos, lo que incluimos dentro del formulario. Y de nuevo hacemos referencia aquí en edcomp direcciones. Recuerda que es el name que le hemos dado al archivo, direcciones xhtml, y dirección bin para el managedBin que estamos utilizando. Ahora aquí en tipo añadir simplemente ponemos esto o lo que queramos que aparezca junto con el nombre direcciones, que aparecerá encima del formulario, y es el modo de determinar lo que queremos que aparezca. El resto pues ya es como el Java Server Faces estándar que hemos utilizado, el command button para un botón, y como vemos aquí llamamos a una página confirmación XHTML, que podemos utilizar la que ya hemos usado en otros ejemplos. Archivo confirmación XHTML que vemos aquí y que no contiene nada, simplemente ponemos en cada línea el resultado que nos devuelve cada uno de los campos del formulario sin más. Pues estamos ya preparados para probar nuestro proyecto. Aquí lo tenemos, es en la página index, pero esto recuerda que es un componente, por tanto un trozo de código que igual que lo añadimos aquí, podríamos añadirlo en cualquier otra página y con mucho otro contenido HTML. Esta es la función de estos composite components. En fin, después lo otro, simplemente no creo que haya falta ni probarlo. Ponemos aquí lo que queramos, simplemente para verlo. Y al pulsar enviar nos aparece la confirmación con los datos sin más.
Pues nada más, hemos visto cómo NetBeans puede ayudarnos a crear fácilmente nuevos proyectos Java Server Faces de modo automático, añadiendo todas las librerías requeridas. Sabemos también cómo crear rápidamente páginas Java Server Faces, aprovechando la ventaja de completar código de NetBeans y cómo salvar tiempo y esfuerzo, permitiendo a NetBeans generar plantillas Java Server Faces 2.0, incluyendo generar el CSS necesario para crear páginas con estilo. Finalmente vimos cómo NetBeans puede ayudarnos a desarrollar componentes personalizados Java Server Faces y cómo podemos también cómo añadir esos componentes a cualquiera de las páginas web que formen nuestro proyecto. Pues por hoy nada más, aquí desde el corazón de Harlem terminamos este vídeo tutorial. En el próximo empezaremos a ver cómo cuidar el estilo de nuestras páginas web usando PrimeFace. Eso será, espero que muy pronto. Por hoy nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.